Hola, ¿qué tal amigos de su programa Semillas del Reino? El día de hoy nos encontramos desde esta majestuosa casa de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, y pues para nosotros es un honor poder transmitir este programa desde aquí, desde este manto que nos protege, desde esta casita que la Madre pide que le hagan en su honor para que fuera venerada. Pues vamos a tener el día de hoy un programa dedicado exclusivamente a lo que es el tinte mariano. ¿Qué tanto influye María en nuestras vidas? ¿Cómo considerar a María, incluso desde nuestra propia vocación? Lo invitamos a que no se despegue de su pantalla y que continúe con nosotros. Pues vamos a dar inicio a este programa. También les queremos recordar a todos ustedes que si quieren dejarnos sus intenciones por ahí en un mensajito en nuestras páginas de Facebook, pues también andaremos por aquí en la Basílica presentándole sus intenciones a la Santísima Virgen. Pues vamos a iniciar con nuestro programa, con el Santoral. Para esta semana tenemos 3 santos muy importantes. Continuaremos con la audiencia. También le invitamos a que no se despegue de su pantalla, pues estará con nosotros un seminarista que nos dará un testimonio sobre la importancia que tiene María en la vida de cada uno de nosotros como seminaristas. También el reportaje de la semana tratará sobre la importancia de la Virgen María y sobre el acontecimiento guadalupano, cómo se fue suscitando, los pormenores y cada uno de los detalles más importantes de este acontecimiento magnífico, no solamente de México, sino de la Iglesia Universal. Tenemos, como lo ve, un programa muy interesante. No se vaya, no se despegue de sus pantallas. Acompáñenos a descubrir todo lo que tenemos preparado para usted. Y pues lo seguimos invitando a que siga participando activamente de sus actividades como bautizado. Estar aquí, estar con la Madre, verla, sobre todo nos debe a nosotros de impulsar a seguir motivando nuestra fe y a seguir viviendo cada día de la manera mejor posible y tratando sobre todo de imitar a Jesucristo. Vamos pues ahora a ver el Santoral y continuamos con más. Santiago es uno de los 12 apóstoles de Jesús, hijo de Zebedeo. Él y su hermano Juan fueron llamados por Jesús mientras estaban arreglando sus redes de pescar en el lago Genesaret. Recibieron de Cristo el nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, debido a su impetuosidad. Santiago es conocido como el mayor, distinguiéndolo del otro apóstol, Santiago el menor. En los evangelios se relata que Santiago tuvo que ver con el milagro de la hija de Jairo. Fue uno de los 3 apóstoles testigos de la transfiguración y luego Jesús lo invitó, también con Pedro y Santiago, a compartir más cerca su oración en el Monte de los Olivos. Los Hechos de los Apóstoles relatan que estos se dispersaron por todo el mundo para llevar la buena nueva. Según una antigua tradición, Santiago el Mayor fue a España, primero a Galicia, donde estableció una comunidad cristiana, y luego a la ciudad romana de César Augusto, hoy conocida como Zaragoza. La leyenda áurea de Jacobus de Vorágine nos cuenta que las enseñanzas del apóstol no fueron aceptadas y solo 7 personas se convirtieron al cristianismo. Estos eran conocidos como los 7 convertidos de Zaragoza. Pero todo cambió cuando la Virgen Santísima se apareció al apóstol en esa ciudad, en el Pilar. Desde entonces, la intercesión de la Virgen hizo que se abrieran extraordinariamente los corazones a la evangelización de España. En 1519, Cortés llegó a Veracruz y en la Antigua construyó la primera iglesia dedicada a Santiago Apóstol en el continente americano. También en 1521, cuando México fue conquistado, Cortés construyó una iglesia en las ruinas de los aztecas que al igual fue dedicada a Santiago Apóstol. A esta iglesia era que Juan Diego se dirigía el 9 de diciembre de 1531 para recibir clases de catecismo y oír la Santa Misa, ya que era la fiesta de la Inmaculada Concepción. Santiago Apóstol es el primer apóstol martirizado. Murió asesinado por el rey Herodes Agripa I el 25 de marzo del año 41, día en que la liturgia actual celebra la Anunciación. Se cuenta que su acusador se arrepintió antes que mataran a Santiago, por lo que también fue decapitado. Los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y lo trasladaron a Galicia, extremo norte-oeste de España. Sus restos mortales se encuentran en la basílica edificada en su honor, en Santiago de Compostela. En España, Santiago es el más conocido y querido de todos los santos. En América hay numerosas ciudades dedicadas al apóstol. En Chile, República Dominicana, Cuba
y otros países. El santoral de la Iglesia Católica conmemora a Santa María Josefa Resello, fundadora. María Josefa nació en 1811 en Avisola, Italia, de familia pobre. Cuando todavía era muy jovencita, su papá la llamaba la pequeña capitana, porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia entre sus compañeras. La Madre Josefa tenía una confianza total en la divina providencia, o sea, en el gran amor generoso con que Dios cuida de todos nosotros. En su escritorio tenía una calavera para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo. Su gran deseo era el poder enviar misioneras a lejanas tierras. También en América sus religiosas fueron fundando hospitales, casas de refugio y obras de beneficencia. Esta activísima mujer tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad. Es la fundadora de las Hermanas de la Misericordia. Hoy, 30 de julio, nuestra iglesia recuerda a San Pedro Crisólogo, doctor de la iglesia. San Pedro, quien fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica, nació en Imola, Italia, y fue formado por el obispo de esa ciudad, Cornelio, por el cual conservó siempre una gran veneración. El obispo Cornelio convenció a San Pedro de que en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar de los malos deseos reside la verdadera grandeza, y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. San Pedro gozó de la amistad del emperador Valentiniano y de la madre de este, Plácida, y por recomendación de los dos fue nombrado arzobispo de Ravenna. También gozó de la amistad del Papa San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo de Ravenna, había en esta ciudad un gran número de paganos, y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos que cuando él murió ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en este lugar. A la gente le agradaban mucho sus sermones, y por eso le pusieron el sobrenombre Crisólogo, que quiere decir el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves era capaz de resumir las verdades más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones, muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Hoy celebraremos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Su primera dedicación fue a las almas, siguiendo la tradición familiar, pero al resultar gravemente herido en la defensa de Pamplona contra los franceses, cambió por completo de orientación. Se retiró inicialmente a hacer penitencia y oración en Montserrat y Manresa, donde empezó a elaborar el método ascético de los ejercicios espirituales en 1522. Luego, peregrinó a los santos lugares de Palestina en 1523. De regreso a España, comenzó a estudiar en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca y posteriormente iría a París. Si San Ignacio ha pasado a la historia de la Iglesia y de la humanidad como uno de los grandes entre los grandes, se debe sin duda a la fundación de los jesuitas. Pero el secreto de esta institución que lo hizo grande fue precisamente la de insistir y resaltar la necesaria unidad entre sus miembros y el vicario de Cristo, el Papa, más allá de toda discusión y polémica. Ignacio, hombre de su época, militar de formación, comprendió que la Iglesia estaba amenazada por malos vientos de una reforma de Calvino y Lutero, que si bien tenía aspectos positivos, conlleva la destrucción de la verdad católica. La Iglesia, efectivamente, necesitaba una reforma, pero ésta no podía nacer sino desde dentro, enraizada en la comunión con el representante máximo de Cristo en la tierra, el Papa. Por eso la palabra de orden de aquel militar metido a fundador fue obediencia.
Si con frecuencia decía que en todo había que amar y servir, si luchaba por darle a Dios la gloria que se merecía, todo esto cuajaba en su concepto de unidad con Dios y con el Papa, representando la obediencia sin discusiones, y no por ello ciega, sorda o muda. San Ignacio nos enseña que en diversas circunstancias parecidas a las nuestras, tenemos que saber obedecer, aceptar órdenes y ceder por el trabajo en equipo. En todo amar y servir, decía este gran santo. Es un auténtico programa de vida. En todo amar y servir, incluso cuando obedecemos, hay que poner amor. Con amor, hasta lo más difícil se vuelve más sencillo.